Muy bien, mis hermanos, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios 4, 20. Y dice la Escritura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Voy a leerte una vez más. Recuerda, Primera de Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Qué tremendo mensaje, mis hermanos, el que nos envía Dios hoy a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 4, verso 20. El reino de nuestro Dios se acercó desde el día en que Jesús, hermano, llegó a esta tierra, dice la Escritura. Arrepentidos fue su mensaje, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes que él vino Juan el Bautista, bautizaba en agua para arrepentimiento, como lo hemos estudiado, pero detrás de él vino Jesús, que bautizaba, pero en el Espíritu Santo y fuego. La diferencia es enorme. Nuestro Dios es un Dios que nos hace vivir en lo sobrenatural. Hoy predicamos la palabra del Señor, palabras o poder, viviendo en lo sobrenatural. Bien, ¿y por qué palabras? Porque precisamente el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Y por qué en poder? Porque es lo que el apóstol Pablo nos dice que debemos estar viviendo. Si tú no has sentido, no has vivido, hermano, el poder de Dios, su cercanía, si no has tenido una experiencia con Dios, no es que estés haciendo algo malo, es que no has encontrado la hermosa oportunidad de vivir el Evangelio del Señor Jesucristo, que es poder. Las palabras son una cosa, ¿están mal? No, pero no es lo mismo el poder que traen esas palabras. Y ahí hay una gran diferencia. Esto es lo que nosotros llamamos sobrenatural. Hermanos, el poder de Dios es sobrenatural, no es de este mundo. Y ahí es donde nosotros debemos entender el Evangelio. Cada vez que alguien llegue al Evangelio, si tú le puedes ayudar a entender, debes explicarle que pasó de una vida normal, donde se ve, donde se oye, donde se siente, y hay tantos y tantos problemas, a una vida donde es espiritual. El espíritu no se ve, por eso necesitamos de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Esa es la manera de Dios como nosotros debemos vivir. La Escritura dice que Dios es espíritu, y los que le quieran adorar tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Luego, si Dios es espíritu, para mí es sobrenatural, porque yo estoy todavía en la carne, pero preparándome cada día en el espíritu. Hay personas que lo entienden, pero no quieren vivir así. Hay personas que asisten a cultos y asisten por internet a muchísimas conferencias, pero de poder absolutamente nada. Yo te invito hoy no estamos juzgando a nadie, simplemente estamos resaltando lo que es el poder. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Una vez más, mis hermanos, que el reino de Dios no consiste en palabras. Si fueran solo palabras, pues Jesús no ha venido o no ha de venir o no vendría nunca, o para qué venía. Jesús vino precisamente porque se manifestó su poder, su gloria. Vivió 33 años en esta tierra, hermanos, 3 años de ministerio, pero no hizo ningún milagro sino cuando vino sobre él el Espíritu Santo, el poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Jesús dijo en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Escucha, una vez más. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús vino a mostrarnos y a que experimentáramos, hermanos, una vida sobrenatural. Está evidenciando el Señor que Él echaba demonios. ¿Cómo? Con, hermanos, el poder de Dios, que es el dedo de Dios. Eso dice Lucas 11:20. Ahora, ¿quién es el dedo de Dios? Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Es imposible ver, sentir el poder de Dios, que es lo que Jesús vino a enseñar, mis hermanos, y hoy Pablo nos lo recuerda, sin la presencia de el Espíritu de Dios. ¿Quieres ver entonces lo sobrenatural de Dios? Tiene que ser obligatoriamente por el Espíritu Santo. Palabras y poder. ¿Qué quiso decir Pablo con palabras? Bueno, palabras es letra, es ley, es el antiguo pacto, la ley. Poder es lo sobrenatural de Dios, la gracia, el evangelio y el nuevo pacto. Luego tú y yo estamos en el nuevo pacto, pero hoy hablamos de lo poderosa que fue la ley. Mientras se vivió la ley y no venía Cristo, pues era la forma de vivir. Hoy, por la gracia de Dios, por su grande amor, ya Jesús hizo una obra en la cruz, padeció, murió y pagó nuestros pecados, dice la palabra, y la ley hasta ahí llegó. Porque nosotros no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Un regalo maravilloso que nos dio el Señor sin merecerlo. Eso todo lo entendemos, pastor, muy bien. Recuerda que hay que repetir ciertas cosas porque nos ven personas nuevas y porque es bueno reconocerlo, o sea, verlo de nuevo también para poderlo entender y poderlo enseñar. El poder de Dios traslada al pecador de las tinieblas al reino de Jesucristo. Colosenses 1, 12 y 13 nos dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sobrenaturalmente el Señor nos traslada de un reino que es tinieblas, del enemigo de las almas, a su propio reino, que es donde nosotros encontramos, mis hermanos, la bendición, la luz. Él, el Señor, nos libró de eso, de potestades y de las tinieblas. Muy bien, ¿cómo administra entonces Dios todas estas cosas? Todo lo que hoy estamos aprendiendo. Resulta que Dios nombró administradores de sus misterios. Pastor, ¿y eso dónde está? Escucha esto, Dios capacita a los administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1 nos dice, hablando del ministerio de los apóstoles, precisamente el trabajo de ellos. Su vida entera dedicada, hermanos, al servicio de Dios. Dice el versículo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces Dios entregó cosas sobrenaturales, recuerda, que es lo que hoy estamos viviendo en la gracia, por el reino de Dios, que no son palabras, sino cosas sobrenaturales, el poder de Dios. Y nombró servidores y nombró entonces administradores, pero los capacitó, y esa capacidad hay que dejarlo claro,
viene de Dios, no de los hombres. No es nuestra, es de Él. ¿Por qué no la dio? Para que administráramos lo que Él trajo. Segunda de Corintios 3, 4 y 6 nos lo enseña. Dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar alguno como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso es sobrenatural. La competencia, el poder para administrar los misterios de Dios, nos dice Pablo, es algo sobrenatural que Él puso en el administrador que Él decidió. Habla en este instante de el ministerio, el trabajo de los apóstoles. El Señor les dio eso. Hoy en día, pues para todos los que por su misericordia el Señor nos ha regalado la oportunidad de servirlo. Pero aclaramos, la capacidad de administrar no viene de nosotros, es entregada sobrenaturalmente por Dios. Para vivir una vida sobrenatural hay que administrar eso sobrenatural. Muy bien, dice la Escritura en el versículo 4 de este 2 de Corintios 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, nuevamente nos dice. ¿Qué somos entonces? Versículo 5, administradores de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Acuérdate que hay dos, el antiguo, por eso el Antiguo Testamento es el libro del antiguo pacto y el Nuevo Testamento es el libro del nuevo pacto. Nosotros somos administradores, pero del nuevo pacto. El verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Qué tremendo, ¿verdad? La letra mata, pastor. Sí, mi hermano, eso nos dice Pablo. ¿A qué se refiere con que la letra mata? Pablo dice que la letra, hablando de la ley, es precisamente la ley. La letra, lo escrito, el mandamiento, es ley. Y la letra mata. ¿Por qué dice Pablo que la letra mata? Porque la ley no la pudo cumplir nadie. Escucha. Por eso dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Porque la ley estaba escrita y cuando se escribió esa ley, entonces llegó el pecado. Antes no era pecado, pero a raíz de la ley se convirtió en pecado y no es que la ley sea mala, al contrario, es perfecta y buena, la hizo Dios. ¿Por qué hizo Dios entonces la ley? Porque no podíamos hacer toda la vida lo que nosotros queríamos. Y para evidenciar que existe el pecado, llegó la ley. Pero si yo voy a ser salvo por esa ley, no lo logro, porque la ley por sí misma, hermanos, es incapaz de salvar a los hombres. Romanos 7:6 nos dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Nosotros morimos para la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué tremendo, hermano. Esto es algo que hay que entender muy bien. Nosotros tenemos una Biblia completa, antigua y nueva. Hay personas, hermano, ciertas denominaciones que solamente toman el Nuevo Testamento. Amén, lo respetamos, pero hay que tomar los dos porque yo para poder entender lo que estoy leyendo en el Nuevo, debo mirar en el Viejo. Recuerda que el Viejo Testamento o Antiguo Testamento o Antiguo Pacto tenía la ley, pero yo para entender la ley debo conocerla, aunque yo no la esté siguiendo ni me esté salvando por la ley. Pablo nos dice ahí en el libro de Timoteos que toda la Escritura es útil para enseñar, de manera que yo sí la debo tener para aprender. Y fue escrita por el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos respetarla, pero también entenderla, no despreciarla en ningún momento. Pero Pablo sí es contundente diciéndonos que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Quiere decir que la ley, que fue constituida mediante la gloria de Dios, recuerda que
el mismo Moisés cuando subió al Sinaí por las leyes, volvió con el rostro encendido, porque la gloria de Dios, cuando le entregó a él las tablas de piedra, era impresionante. Él tuvo que taparse su cara porque resplandecía de la gloria de Dios, de manera que las leyes y las normas, los preceptos, todo eso lo dio Dios, claro que sí. Entonces, hoy, ¿por qué no lo seguimos? Porque nuestro nuevo pacto es mejor que el antiguo. No quiere decir que el nuevo destruye el antiguo, no, pero nos deja ver que es muchísimo mejor, pero era sombra de lo que había de venir. Entonces dice Pablo, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El nuevo pacto tiene que ver con el Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. Hermanos, los fariseos conocían las leyes, las normas, los ritos, eran administradores también, pero del antiguo pacto. Damos la gloria a nuestro Señor. Pero los administradores del nuevo pacto son dirigidos por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Las leyes, por no tener el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, no eran suficientes para salvarse por ellas mismas. Tú lo único que hacías era leer la ley y cumplirla, nada más. Pero si no la cumplías, entrabas en grandes problemas. Mira, Romanos 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Cuando no había ley, pues no era pecado. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se hizo la ley y entonces me hice pecador a raíz de la ley y morí. Porque, mis hermanos, no hay forma de ser salvo por la ley. Soy incapaz de cumplirla. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Qué terrible! Te repito, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si yo no cumplía la ley era maldito. Y si nadie la pudo cumplir, entonces todos estaban bajo maldición. Hoy en día, entonces, con la obra de la cruz del Calvario, no es que yo no cumpla las leyes, es que me salvo es con aquel que las cumplió y que bajó a morir por mí y pagó por no cumplir yo la ley, porque estaba muerto. Vamos a hablar de algo maravilloso que se llama el espíritu vivificante. La letra mata, dijimos, pero ¿qué significa que el espíritu vivifica? Jesús dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué tremendo. Él es vida. Y en las palabras que está diciendo, no como la ley que era para muerte, las palabras del Señor, que son espíritu, dan vida. Jesucristo es la vida. Luego, hermanos, estamos en el lugar correcto. Estamos con aquel que nos salvó y en sus palabras hay vida. En la ley había muerte, porque si yo no la podía cumplir y no tenía lo sobrenatural de Dios, estaba en muy, pero muy graves problemas. Escucha, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán. A Adán se le decía alma viviente. La escritura dice, el postrer Adán, o sea, Jesucristo, espíritu vivificante. Una cosa es que yo viva, por eso tengo alma viviente, le decían a Adán, y a Jesús se le dice espíritu vivificante. Es muy diferente. Aquí estamos viendo los dos pactos, hermano. El antiguo, que vivía y si no cumplía la ley, pues se moría. Y el nuevo, que es Jesucristo, que nos da vida a través de Él. Él es el que da la vida. Vivamos pues todos los días buscando el espíritu y no la carne, porque Dios es espíritu. Debo tratar por todos los medios de ser igual que Él.
Bien, el poder de Dios se manifiesta en la batalla espiritual. Esto es sobrenatural. Si tú no has tenido estas experiencias, entonces estás mirando desde lejos. Y Dios te invita a vivir de cerca y vivir la experiencia del poder de Dios. Mientras tanto, podrás conocer mucho, como los fariseos, ministros del antiguo pacto. ¿Quieres ser ministro del nuevo o del antiguo? Donde se conocía mucho, pero no había poder, solamente letra. Y si no se cumplía a la letra, estabas muerto. ¿O quieres vivir hoy en el espíritu, en lo sobrenatural, conociendo de cerca el poder de Dios? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escucha, ya nuestra pelea no es contra los hombres. Hay muchas personas que se pelean entre ellos mismos y se golpean y hasta se matan. Pero hoy dice la Escritura, avanzamos, es otra época, es viendo el poder de Dios, es en lo sobrenatural. Nuestros enemigos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una diferencia enorme. Antes eran hombres de carne y hueso, hoy nuestros enemigos no son los hombres, son los espíritus inmundos, hermano. Y eso sí es vivir en lo sobrenatural. Hay gente que no quiere vivir en lo sobrenatural. Dice, ay, no, pastor, por favor, no me hable de eso. A mí no me gusta, a mí me da mucho miedo eso. Yo tengo mucho respeto con eso. No me diga más, hasta ahí llegamos. Hasta ahí me gusta el evangelio, ¿no, hermano? El evangelio no es como a ti te gusta, es como el evangelio es. Y si el Señor te dice que hay poder de Dios, y que hay espíritus que tú no ves, porque hay un mundo espiritual que es más grande que este material, entonces debes creerle a Dios, porque Él es el que te prepara para vivir hoy. Tú no eres del ayer, ya no te puedes devolver más de 2000 años para vivir en esa época. Estamos viviendo en el 2021 y hoy sí que hay guerra espiritual, hermano. Una guerra terrible. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quién derrotó el Señor cuando fue crucificado? Y dice la Escritura que Él destruyó mediante la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Cuando Jesús muere, el diablo piensa que lo destruyó, y el que fue destruido fue Él. Jesús muriendo destruyó al diablo. Hermanos, qué tremendo. ¿Y entonces qué hizo el Señor? Pues que despojó a los principados y potestades. ¿Y qué hizo con ellos? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es sobrenatural, porque a los principados y los potestades, pues no las vimos con los ojos, pero supimos que Él las destruyó. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En esta pelea, sí, todavía estoy en la carne, pero mi milicia, o sea, mi estado de guerra, mi posición como soldado, no es en la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice el versículo 4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es sobrenatural, hermano. Tú tienes que batallar en el espíritu. No te están viendo, ni tú estás viendo. Estás batallando. ¿Cómo lo vas a hacer si no vives bajo el poder de Dios, sino todavía bajo la letra? El poder de Dios, otra cosa sobrenatural, no tiene precio ni es manipulado por hombres. ¿Cómo así, pastor? Hay hombres, hermano, que no van a creer nunca en Dios porque no están acostumbrados a buscar a Dios y a buscar en el espíritu, sino a pagar con dinero todo lo que quieren. La mayoría hoy, por eso hay tantos problemas, hermanos, de fraudes y de cosas extrañas que pasan en los gobiernos. Toda esa cantidad de pecados y de robo que se le hace a la nación y en fin, etcétera, etcétera. Porque hay gente que lo que quiere es comprar las cosas. Hay gente que quiere comprar el cielo. Por eso cuando se vendió
hermanos, esa filosofía de que tú eres salvo por obras. La gente aquí lo que hacía era hacer edificios y regalárselo a una iglesia. No, eso no sirve para nada, eso no te salva. A ti no te salva hacer una obra, te salva Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? 1 Corintios 12:1 nos dice hablando de los dones espirituales. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno esos dones en particular, pero como Él quiere, no como yo diga. Allá no puede llegar un político a decir, te doy esta dádiva o ayúdame con esto. Un magistrado, voy y lo compro. No, el poder de Dios no lo compra un hombre, ni lo puede manipular. La historia de Simón el Mago ahí en Hechos capítulo 8, versículo 9 nos dice rápidamente. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. En este hombre oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira lo mentiroso. Un hombre que engañaba diciendo, este es el poder de Dios. Y le estaban atentos, tenía la gente convencida, porque en sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que llegó a evangelizar, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mira que también creyó Simón, Simón el Mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Le gustaban todas las cosas, hermano, poderosas, sobrenaturales, pero equivocado. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Mis hermanos, miren, los administradores de los misterios de Dios oran por ellos para que lo reciban, y lo recibieron, porque aún no había descendido sobre ellos o ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No habían recibido el Espíritu Santo, sino que habían sido bautizados en agua. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira de lo que estamos hablando. Hay gente que piensa que puede comprar el poder de Dios, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, hermano, el poder de Dios no lo puede manejar sino Él. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Terrible andaba este hombre. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Por lo menos ya estaba creyendo en el Evangelio. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo ahí en Efesios 6, que nosotros debemos tener para tener lo sobrenatural. Si tú oras en todo tiempo, con toda oración y suplicas, pero en el Espíritu, ¿cómo así que en el Espíritu? Tú fuiste bautizado en lenguas, tienes una forma de hablarle a Dios. Pablo lo dice ahí en Corintios 14:2. Si tú hablas en lenguas, le hablas a Dios. Háblale a Dios y estarás hablando en el Espíritu. Aunque no entienda, pastor, sí, aunque no entiendas, pero con la confianza en Dios vas a recibir poder de lo alto. Y vela en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Intercede, mi hermano, porque no es como Simón el Mago, que quería comprar. No, es con el poder del Espíritu de Dios cuando nos acercamos a Cristo. Y dice Pablo, oren por mí a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra con denuedo para poder predicar el Evangelio, por el cual dice él, yo soy embajador, y declara que en cadenas.
para que con denuedo hable de él como yo lo debo hablar. Mis hermanos, el poder de Dios es lo que hoy el Señor quiere que tú vivas. Hay muchas personas que tienen un conocimiento impresionante, que saben versículos bíblicos, lo que tú quieras. Pueden ganar concursos inclusive de Biblia, mejor que cualquiera. Pero Dios lo que dice hoy es que no seas un administrador del antiguo pacto. La ley, la letra te mata. ¿Por qué no buscas ser administrador del nuevo pacto? Vive lo sobrenatural de Dios. Dios es espíritu y todo lo que hace con nosotros es sobrenatural. El evangelio tú lo oyes y lo debes ejercitar, lo debes hacer. Si tú lo oyes y te quedas quieto, no estás haciendo nada. Si recibes mucha información y sabes mucho, ¿de qué te sirve? Sigues estando bajo la letra y la letra recuerda que mata. Pero nosotros somos del nuevo pacto, de la gracia, de algo que no merecíamos pero que nos regalaron y vamos a aprovecharlo y bien. Mis hermanos, que Dios los bendiga poderosamente y si el Señor nos lo permite, volveremos de nuevo el próximo domingo para un nuevo mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.